Cristo resucitado camina en medio de su pueblo, nos regala su paz y nos llama a no tener miedo. Con fe, esperanza y amor, seamos luz en nuestra tierra, constructores de unidad, justicia y reconciliación. La paz esté con ustedes, la paz esté con ustedes. Cristo vive entre nosotros y su paz renueva el mundo. La paz renueva el mundo. Continuamos el segundo capítulo de la Carta Pastoral Colectiva de los Obispos de la Conferencia Episcopal de Costa Rica. Signos que desafían la búsqueda de la paz. Salmo 34, 4. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. La verdadera paz solo es posible cuando reconocemos en el otro a un ser humano que es mi hermano, no a una amenaza, tal y como recuerda el Papa León XIV. La paz se construye en el corazón y a partir del corazón, arrancando el orgullo y las reivindicaciones y midiendo el lenguaje. Porque también se puede herir y matar con las palabras, no solo con las armas. De frente a las circunstancias que nuestro país enfrenta en la actualidad, señalamos algunas situaciones que amenazan la dignidad e integridad del ser humano. La familia, la convivencia pacífica, el diálogo social y, por lo tanto, la consecución de una paz auténtica y verdadera. Disminución de la natalidad en Costa Rica. Nos enfrentamos a una drástica y alarmante disminución de la natalidad en nuestro país, al punto de que los datos oficiales proyectan que no llegaremos a los 6 millones de habitantes bajo este escenario. En la actualidad, los nacimientos no superaban alrededor de los 50,000 por año. Y la tasa bruta de la natalidad bajó en los últimos 10 años de 14,97 en el 2013 a 8,87 nacimientos por cada 1,000 habitantes en 2023. Actualmente no se supera la tasa de reemplazo generacional de 2 hijos por mujer. Esta disminución en la natalidad está relacionada con un temor a compromisos futuros por parte de los esposos, sobre todo a responder económicamente a las obligaciones económicas de mantener una familia de más de un hijo. Es una carga que sienten que llevan solos cuando deberían ser un esfuerzo coordinado con políticas públicas que fortalezcan la vida y la familia. Si seguimos por este camino, tendremos una sociedad con menos niños y cada vez más envejecida. Amenazas a la vida por nacer. Unido a la alarmante disminución de nacimientos, se percibe la insistencia entre algunos colectivos por la legislación del aborto y la ampliación de la norma técnica para practicar abortos, así llamados terapéuticos, por parte del Ministerio de Salud y la Caja Costarricense del Seguro Social. Lógicamente,
No hay cifras oficiales de los abortos practicados clandestinamente en el país, pero la dolorosa percepción es que es un procedimiento fácil de conseguir. Nos llena de esperanza que nuestra población es consciente del valor de la vida desde el primer instante de su concepción. Muestra de ello es el rechazo categórico al aborto que arrojó la reciente encuesta sobre percepción de la población costarricense sobre valores y prácticas religiosas, liderada por la Universidad Nacional, en la cual el 70% de los encuestados se expresó en contra del aborto. Eutanasia. Seguimos con preocupación las iniciativas de ley que pretenden, bajo eufemismos como el concepto de muerte digna, nuevamente legalizar la eutanasia en Costa Rica. Confirmamos que el principio fundamental para mantener la paz es la vida y la dignidad de cada individuo. Guiados por el Ministerio de la Redención, no se podría nunca aceptar finalizar de esta forma el hermoso don de la vida, sino que nuestra invitación siempre será mirar más allá del dolor y la enfermedad para saber acompañar en lugar de eliminar. Como recuerda la enseñanza de la Iglesia, solo resignificando el acontecimiento mismo de la muerte, mediante la apertura en ella de un horizonte de vida eterna, que anuncia el destino trascendente de toda persona, el final de la vida, se puede afrontar de una manera acorde a la dignidad humana y adecuada a aquella fatiga y sufrimiento que inevitablemente produce la sensación inminente del final. Homicidios, violencia y crimen organizado. Nuestra sociedad se está desangrando ante la criminalidad y la violencia. Según datos del Poder Judicial, el año 2023 fue el más violento, con 907 costarricenses asesinados, seguido por 2024 con 880. El año 2025 cerró con un total de 873 homicidios. Lo más doloroso y alarmante de esta espiral de violencia y muerte es que la causa del delito para el 70% de estos homicidios es el ajuste de cuentas y la venganza. En 10 años, la articulación de bandas criminales vinculadas al narcotráfico y otros delitos conexos creció de 35 a 340 identificadas, promoviendo el sicariato y el reclutamiento para promover el delito. Nuestra preocupación crece cuando se comprueba que un número importante de integrantes de estas bandas y de la comisión de delito contra la vida por estas actividades ilícitas son jóvenes varones de entre 18 y 29 años. No podemos permitir que el crimen organizado corrompa, encarcele o, más lamentable aún, asesine a nuestros jóvenes costarricenses. El crimen detestable del narcotráfico nos ha robado la tranquilidad y la paz, pues ha normalizado en nuestros barrios y comunidades las balaceras, los asesinatos violentos, las extorsiones y los ataques directos contra familias, causando lamentablemente muchas víctimas colaterales. Con la fuerza de Dios y la determinación de nuestra fe decimos: basta ya de muerte y dolor, basta ya de violencia homicida, alto al derramamiento de sangre por parte de estos traficantes de muerte y aflicción. Detrimento en la calidad educativa nacional. En los últimos años se ha venido repitiendo que Costa Rica enfrenta una grave crisis educativa, al punto de sufrir actualmente un rezago académico alarmante. Según estudios de índole mundial, en evaluación de estudiantes, en el año 2022, los estudiantes de secundaria costarricense mostraron un desempeño y rendimiento similar a tercer y cuarto grado de primaria. Esto es preocupante sobre todo por el abandono escolar temprano, el trabajo infantil,
la seducción del narcotráfico y el crimen organizado para los adolescentes y jóvenes. Existen grandes desafíos a nivel institucional en materia educativa, comenzando con un plan educativo nacional real, el fortalecimiento de los sistemas de becas estudiantiles equitativas y accesibles, y el cumplimiento de la inversión que, según la Constitución política, debe darse a la educación, incluida la educación superior pública. La educación, en los valores y en la paz, será siempre un camino seguro para el desarrollo integral de la persona. Esto incluye la dimensión religiosa a través de la enseñanza religiosa en las escuelas y colegios. Pobreza y desempleo. En los últimos años, nuestro país ha dado pasos importantes en la reducción de la pobreza. Efectivamente, para el año 2024 disminuyó la tasa de pobreza y el índice de desempleo. Sin embargo, esto no puede convertirse en un aliciente para dejar de luchar por sacar al restante 18% de los hogares de nuestro país que actualmente se consideran bajo la línea de la pobreza, algunos de ellos en condiciones de pobreza extrema. El panorama nacional en este tema es dispar, especialmente si se analiza la realidad por regiones. Por ejemplo, la región Brunca presenta un estancamiento en la reducción de la pobreza y el progreso económico. La región Chorotega, concretamente Guanacaste, es similar, pues el auge económico de la actividad productiva y comercial de la zona no se ve reflejada en una mejora considerable de la población, sino que cae en manos de otros y no de las familias guanacastecas. Una aparente bonanza económica en el resto del país no debe adormecer nuestra conciencia de que sigue habiendo pobreza y es nuestro deber evangélico mitigarla. Con respecto al desempleo, pese a que se ha logrado una disminución en las cifras de personas sin trabajo, aún se mantienen 154,000 costarricenses sin un empleo formal. De igual forma, es preocupante que según los últimos datos oficiales, 829,000 personas se mantienen en trabajo informal sin cobertura de seguridad social y garantías sociales plenas. Esto no nos puede mantener indiferentes o simplemente tranquilos de que las cifras globales han bajado en relación a años anteriores. Es necesario considerar una tarea permanente de toda la sociedad, dotar de trabajo digno y colaborar con mantener las fuentes de empleo actuales. Condiciones de los agricultores y pescadores. En las familias del campo, dedicadas a la agricultura, se aprecian valores que sustentan desde hace muchas generaciones los más altos valores de la paz social y la fe de nuestros pueblos. Sin embargo, no se puede negar que es un sector cada vez más olvidado por el Estado y su institucionalidad. La estabilidad del sector agrícola nacional garantiza la disponibilidad de alimentos, primer componente de la seguridad alimentaria, que no puede quedar limitada al mercado internacional, porque su oferta y precios pueden volverse inestables o inaccesibles por causas climáticas, políticas, sanitarias, logísticas o especulativas, entre otras. Aunque es casi imposible alcanzar una seguridad alimentaria totalmente basada en la producción interna, un país como Costa Rica sí puede y debe reducir al máximo su dependencia de los alimentos básicos exteriores. Es posible, además, que el país, mediante medidas legislativas, blinde sus políticas agroalimentarias frente a presiones e intromisiones externas. Esto es lo que se denomina soberanía alimentaria. Es necesario fortalecer el diálogo en los temas que los agricultores han querido proponer al gobierno de la República y al Poder Legislativo, como la determinación de una política
cambiaría que respalde la producción nacional y su competitividad. La suspensión inmediata de la importación masiva y sin controles de productos agrícolas. La suspensión inmediata de la aplicación del decreto de trazabilidad, areteo, para los pequeños ganaderos, debido a las barreras tecnológicas existentes actualmente. La no inclusión de Costa Rica al Acuerdo Transpacífico, ya que no ofrece oportunidad de comercio o de acceso para diversificar nuestras exportaciones. La aprobación de FONARROZ, Fondo de Competitividad y Auxilio Arrocero, que busca respaldar financieramente a los productores, especialmente a los micro, pequeños y medianos, y promover prácticas agrícolas sostenibles para asegurar la disponibilidad del grano a largo plazo. Deseamos enviar a nuestros agricultores y sus familias un fraterno y solidario saludo. Muchísimos de ustedes son parte viva y vibrante del cuerpo de la Iglesia en Costa Rica en los diferentes territorios. San Pablo nos enseña a entender la Iglesia como un cuerpo, el cuerpo de Cristo del que somos parte. En este, todos sus miembros, con sus diversas funciones, son importantes e imprescindibles. En ese cuerpo, si sufre un miembro, todos los demás sufren en él. Si un miembro es honrado, todos los demás toman parte en su gozo. En cuanto a las poblaciones costeras, reiteramos nuestra preocupación por sus índices de pobreza y desempleo, así como la ausencia de una política estatal con respecto a la participación de la pesca en el esquema de alimentación del país y, por lo tanto, en su soberanía alimentaria. La Iglesia estará siempre apoyando a las gentes del mar, pues queremos asumir desde la Iglesia esta tarea, que se debe realizar en equipo y no aisladamente, de manera coordinada con las instituciones gubernamentales y no gubernamentales, con el espíritu social, ecuménico e integrador. Población de vulnerable inmigrantes. En muchas de nuestras ciudades resulta habitual y doloroso la presencia de hermanos en situación de calle. Normalmente son asistidos por instituciones de carácter religioso, tanto de la Iglesia Católica como de otras iglesias, que se convierten en el único recurso para hacer un poco menos gravoso su estado deplorable en que sobreviven, con un plato de comida, una cobija o al menos una palabra o un gesto de esperanza. No debemos permitir que existan en nuestras ciudades personas que pasen una noche durmiendo en el suelo. Las poblaciones indígenas serán siempre un desafío en cuanto al acceso a los recursos públicos, la educación de calidad, los servicios de salud, pero, sobre todo, las urgentes fuentes de empleo que hagan posible su permanencia en los territorios indígenas con el fin del cuidado de los bosques y los demás recursos naturales, sin desplazarse a las ciudades para sumirse en el empleo informal o incluso en la pobreza extrema. De igual forma, el flujo creciente de migrantes de origen sudamericano, así como el acuerdo de cooperación migratoria entre el gobierno de los Estados Unidos de América y Costa Rica, es motivo de reflexión, ya que, como lo menciona el Papa Francisco, no se trata solo de migrantes, se trata de nuestra humanidad. Con este sentido, cualquier esfuerzo para ayudar a nuestros hermanos migrantes debe ser por razón de su dignidad como personas y no como una manera de congraciarse con ningún Estado u organismo internacional. Esto nos debe llevar a una seria reflexión de la manera en que estamos preparados o no para dar condiciones dignas a estos hermanos nuestros, evitando la explotación infantil y la mendicidad
que contemplamos en nuestras calles y ciudades. Casos de abuso dentro y fuera de la iglesia. Hemos dicho que el valor de la persona humana en su dignidad como criatura amada de Dios es el principio de la paz. Reconocemos que este valor se ha visto herido por casos de abuso sexual, espiritual y de autoridad dentro de la comunidad cristiana, principalmente perpetrados por algún clérigo en contra de algún adulto o, en el peor de los casos, contra un menor de edad. Como obispos, pastores del pueblo de Dios, una vez más pedimos perdón por las posibles omisiones y negligencias en el abordaje de algunos de estos casos, así como por los actos de aquellos que, en nombre de Cristo, debieron cuidar y proteger en lugar de abusar. El Papa León XIV nos exhorta a que el camino de reparación al que la Iglesia está llamado no puede reducirse a una serie de cumplimientos formales. Exige, por el contrario, una verdadera conversión en la justicia personal, pastoral e institucional. Esta conversión en la justicia parte de un reconocimiento franco y muchas veces doloroso de la responsabilidad de la Iglesia, a través de sus ministros ordenados que en ocasiones dolorosas y puntuales no hemos sabido cuidar con suficiente vigilancia y ternura el rebaño que se nos encomendó. Y no hablamos solo del crimen del abuso sexual. También existen los abusos de poder, de conciencia y de autoridad espiritual. Todo ello hiere y oscurece el rostro de Cristo, que deberíamos transparentar. De la misma forma que somos conscientes de este mal dentro de los ministros de la Iglesia, también debemos recordar que en ámbitos familiares, educativos, deportivos y culturales, también se presentan casos de abuso sexual contra personas menores de edad o en algún tipo de vulnerabilidad con cifras alarmantes. La inocencia y la integridad física de los niños y niñas deben ser custodiadas por todos como sociedad, por lo que la cultura de la prevención y el cuidado en espacios seguros debe ser una prioridad nacional para no volver a repetir este deplorable crimen. Confianza en las instituciones y diálogo social. Los casos de corrupción pública y privada descubiertos en nuestro país en los últimos años, que han realizado a élites empresariales o incluso funcionarios públicos como alcaldes, magistrados, diputados, etc., con el narcotráfico, han minado gravemente la confianza de la población en las instituciones públicas e incluso en los poderes de la República. En particular, es lamentable que la población tenga niveles de confianza tan bajos en los diputados que integran la Asamblea Legislativa, así como en las autoridades judiciales. Este desprestigio de la institucionalidad de los poderes de la República se ha visto reflejado en una cultura de violencia verbal y de confrontación permanente entre aquellos que han sido elegidos para gobernar o legislar el país. Urge una conciencia más clara y ética de la función pública, probidad en los servicios públicos y un alto a tanta confrontación que no soluciona, sino que más bien agrava los problemas que hemos enumerado hasta el momento. En este apartado, merece una mención especial la Caja Costarricense del Seguro Social, institución benemérita de la patria, baluarte de la salud y la paz social en nuestro país. Debe ser prioridad de cualquier sociedad proteger sus sistemas de salud y seguridad social, sobre todo cuando subsidian en gran medida la atención de muchas personas pobres y sin una pensión que les permita una vejez en dignidad. Es alarmante e inmortal que algunos quieran socavar la estabilidad a largo plazo de nuestro sistema de seguridad social
o se sirvan de él para acometer casos de corrupción de toda índole. Creencias religiosas y prácticas de la fe. Costa Rica necesita fortaleza en su fe y en sus valores para recuperar la paz que tanto anhela. Recientemente, la encuesta sobre percepción de la población costarricense sobre valores y prácticas religiosas indicaba que el 96% de los encuestados afirma creer en Dios. Esto constituye una esperanza de que es posible encontrar en Dios y en los más altos valores la paz y la ruta para buscar soluciones como país. Para nuestra Iglesia es un desafío que la cantidad de personas que se consideran católicos sean menos que décadas anteriores, particularmente entre los jóvenes. La asistencia a la Eucaristía está en disminución, así como la participación en los demás sacramentos, y mucho más se consideran creyentes, pero no adscritos a ninguna religión en general y no practicantes de ningún credo. Entre sus causas se identifica la falta de compromiso cristiano. La oferta religiosa es buscando el Dios que más me convenga. Creo en Dios, pero en el que no me exige. Sobre todo, amar al prójimo. Lo que está creciendo es la indiferencia religiosa, más que un lamento o aflicción. Esta es una oportunidad para discernir la forma en que estamos evangelizando, por lo que brindaremos algunas orientaciones en el capítulo 3. Signos de paz que alimentan nuestra esperanza. La acción del Espíritu Santo en medio de la comunidad cristiana también nos permite reconocer los signos de su presencia y su amor en medio de nosotros como un don de esperanza en la búsqueda de la paz. Por este motivo, junto con nuestras preocupaciones, también presentamos nuestras esperanzas. El anuncio de Jesucristo, nuestra única esperanza. En las comunidades cristianas distribuidas a lo largo y ancho de todo el país se percibe con esperanza el entusiasmo del pueblo de Dios por celebrar la fe. El compromiso de sentirse parte de una porción de la Iglesia y desde allí vivir el mandamiento del amor. Grandes son los desafíos pastorales, pero muchos los consuelos cuando se observa la generosidad y entrega de tantos laicos que donan su tiempo, energías y alegría para animar y ver crecer su parroquia, filial o capilla. En el reciente sínodo de la sinodalidad se reafirmaba la verdad fundamental que durante todos los siglos los cristianos han anunciado al mundo entero. La Iglesia existe para testimoniar al mundo el acontecimiento decisivo de la historia. La resurrección de Jesús, el resucitado, trae la paz al mundo y nos da el don de su Espíritu. Esta convicción de la comunión eclesial es la verdad que hoy en Costa Rica la Iglesia quiere comunicar con fuerza y ardor a todos los costarricenses. Jesús ha resucitado y es nuestra única esperanza. Solo en Él hay sentido para la vida. Para acrecentar el dinamismo de la evangelización, es apremiante recordar los pasos que el Papa Francisco nos recordaba. La Iglesia en salida es la comunidad de discípulos misioneros que primeran, que se involucran, que acompañan, que fructifican y festejan. La comunidad evangelizadora se mete con obras y gestos en la vida de los demás para darles esperanza en Jesús y con ellos la paz. Construimos la paz cuando nuestras comunidades crecen en el anuncio de Jesús resucitado, a través de la predicación de la palabra, la celebración de la fe y la ejecución de planes pastorales diocesanos. Son vitales los procesos de evangelización y todos los esfuerzos que los sacerdotes, junto con los consejos pastorales, catequistas, agentes de pastoral litúrgica, juntas pastorales de las comunidades, entre muchos otros, realizan para que Jesús sea cada vez más conocido, amado y seguido.
Nuestra acción pastoral es, por lo tanto, un signo de esperanza y de compromiso con la auténtica paz. El testimonio generoso de los sacerdotes. En los tiempos actuales es necesario detenerse en el testimonio fiel y constante de los sacerdotes que en sus comunidades sirven al pueblo de Dios con no pocos cansancios, limitaciones e incluso incomprensiones, pero ante todo con entusiasmo y creatividad. Dentro de los referentes de valores cercanos a la paz y al diálogo social en nuestros pueblos, destacan los sacerdotes. Es una realidad que han existido testimonios que nos entristecen por situaciones de caída y escándalo de algunos de ellos, pero han sido más los que se gastan y desgastan, aún en medio de sus fragilidades, por ser imagen de Jesús, buen pastor. A todos ellos les decimos, gracias por todo y por tanto. Sigan adelante cuidando su persona y su ministerio con equilibrio y fuerte vida interior. Ante la pregunta del sacerdote que la Iglesia necesita hoy, el Papa León XIV respondía al clero de Madrid: ciertamente no hombres definidos por la multiplicación de tareas o por la presión de los resultados, sino varones configurados con Cristo, capaces de sostener su ministerio desde una relación viva con Él. Estas palabras son el consejo más claro y a la vez profundo que los obispos podemos decir a nuestros sacerdotes. Esfuércense por configurarse por Jesús. El profetismo de la vida consagrada y misionera. Las religiosas y los religiosos son sin duda artesanos de la paz y maestros de una sociedad cristiana solidaria y fraterna. Es una realidad palpable el inmenso trabajo que muchas congregaciones religiosas realizan en la educación primaria y secundaria de nuestros niños y jóvenes. Desde allí se enseñan y viven los valores que han hecho grande a Costa Rica: la fe en Dios, el amor a la familia y al trabajo, la paz y el respeto a los demás. Muchas consagradas tienen un contacto cercano con los más vulnerables, haciendo un esfuerzo por llegar donde el Estado y muchas instituciones públicas no pueden atender. Las comunidades indígenas, las mujeres víctimas de trata de personas, la realidad de los migrantes, la atención de personas en adicción, entre otros apostolados, son, sin duda, un signo de esperanza de una sociedad que construye la paz a través de la cercanía con los menos favorecidos. Celebramos este año el jubileo por los 800 años del Dies Natalis de San Francisco de Asís, y es un momento oportuno para agradecer a Dios y al Padre Seráfico por el enorme bien que los franciscanos realizaron y siguen realizando en nuestro país, desde los inicios de la evangelización hasta la actualidad. Sin duda, San Francisco de Asís es ejemplo de que la vida consagrada y toda la Iglesia florece cuando se despoja de seguridades excesivas y se opta por la cercanía a los pobres, y cuando se vive la fraternidad no como idea, sino como camino concreto de conversión cotidiana. La creatividad pastoral de los grupos y movimientos. Muchos jóvenes y adultos se asocian y crecen en la fe a través de los grupos y movimientos apostólicos que siguen suscitándose y creciendo como un precioso regalo del Espíritu Santo en la Iglesia. Algunos viven con fuerza la llamada misionera del anuncio querigmático a través de encuentros, el camino del catecumenado postbautismal, la espiritualidad mariana, la atención y apoyo a los matrimonios, entre otros. Todas estas realidades tienen en común su profunda identidad laical bautismal. En estos movimientos
Muchos hombres y mujeres han sentido una iglesia cercana, tierna, compasiva, misericordiosa, donde se tiene un lugar especial por el hecho de ser hijos de Dios. Desde estas realidades pastorales, insertas en las diócesis y parroquias, se aprecia con esperanza las palabras del recordado Papa Francisco. Todos, todos, todos. Esa es la Iglesia, la madre de todos. Hay lugar para todos. Este signo de comunión y participación es sin duda un motivo de esperanza para la Iglesia. La sinodalidad, comunión, participación y misión. Comentaba el Papa León XIV que al salir al balcón de la Basílica de San Pedro cuando fue elegido sucesor de Pedro, el 8 de mayo de 2025, nos dice el Papa que al ver la multitud recordó la palabra sinodalidad, que expresa felizmente el modo en el cual el Espíritu modela la Iglesia. En esta palabra resuena el sin, que quiere decir con, que constituye el secreto de la vida de Dios. Dios no es soledad. Dios es con en sí mismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y es Dios con nosotros. Al mismo tiempo, sinodalidad nos recuerda el camino odos, porque donde está el Espíritu hay movimiento, hay camino. Somos un pueblo en camino. Esta experiencia tan significativa y descriptiva del Romano Pontífice nos recuerda que la sinodalidad, más que un método o una técnica pastoral, es la conciencia de que Dios ha creado al mundo para que estemos juntos y caminemos juntos. Es el estilo particular de la vida y misión de la Iglesia. Por esta razón miramos con esperanza el acercamiento y la profundización de la sinodalidad en nuestras comunidades en clave de discipulado misionero para una iglesia en comunión, participación y misión. La iglesia se encamina a la Asamblea Eclesial del año 2028 como un esfuerzo de implementación del sínodo. Preparémonos a ella con entusiasmo, empeño y oración. El compromiso social y político de la Iglesia. La Iglesia Católica ha sido protagonista de las grandes transformaciones sociales y políticas de nuestro país, proponiendo con profecía los grandes valores del Evangelio y de la doctrina social de la Iglesia. Su influencia no ha sido desde discursos o a la reflexión únicamente, sino del lado de los pobres en su cotidianidad, muchas veces sumida en la desesperanza y en la desesperación. Pese a que en ocasiones se ha querido acallar la presencia de la Iglesia en los espacios públicos y en las grandes conversaciones nacionales, la fuerza del testimonio y la esperanza del Evangelio hacen siempre actual su presencia. Toda opinión es importante, sobre todo las que promueven la paz y los valores como la Iglesia. O negociamos como hermanos o estamos sembrando la semilla nefasta del odio y la dictadura. Unidos somos fuertes, divididos somos débiles. O nos unimos o nos hundimos. Es decir, si no hay concertación nacional, todos perdemos. Por esta razón, la Iglesia siempre será una fuente de paz social y signo de esperanza. El amor entrañable a la Nuestra Señora de los Ángeles y los 100 años de la coronación de su imagen. En la fecha de la publicación de esta carta pastoral colectiva, celebramos el centenario de la coronación pontificia de la imagen de Nuestra Señora de los Ángeles, patrona de Costa Rica, realizada un 25 de abril de 1926. Esta efeméride nos recuerda el gran amor de este pueblo a la Santísima Virgen María
en la imagen de la Puebla de los Pardos. 100 años después, es posible concluir que la negrita es el corazón y el alma del pueblo católico costarricense, y desde su santuario en Cartago nos repite constantemente: hagan lo que Él les diga. La coronación pontificia de la Sagrada Imagen fue un homenaje público de amor a la Virgen María, Madre de Dios de nuestros antepasados. Pero, ¿qué le dice a los costarricenses de hoy? En primer lugar, que Jesús es el Rey de Costa Rica y en María nos ha entregado una madre cercana y nunca distante, presente en medio de los sencillos de corazón y de aquellos que aman la paz, consuelo de los que lloran y alivio de los que luchan, la madre del pueblo fiel costarricense. El Papa Francisco recordaba al pueblo polaco lo que significa conmemorar la coronación de una imagen de María. Ella nos conoce y nos acompaña con su estilo materno característico, apacible y valeroso al mismo tiempo, nunca entrometido y siempre perseverante en lo bueno, paciente frente al mal y activo promoviendo la concordia. Aprendamos a amar e imitar a la Virgen Santísima, la construcción de una identidad nacional que incluya, respete y ame a todos los miembros de esta comunidad costarricense. La piedad popular y la santidad entre nosotros. Es un signo de esperanza constatar el amor nacional a la negrita, expresado también en los distintos santuarios diocesanos, parroquias, pueblos y peregrinaciones que honran a la patrona de Costa Rica. También la devoción es palpable en muchas otras expresiones de piedad popular que muestran una fe natural, espontánea y sincera de los costarricenses al Señor Jesucristo en la pasión, en la devoción al Santo Cristo de Esquipulas o en el misterio del Sagrado Corazón de Jesús a través de la consagración de los puertos de Limón y Punta Arenas, así como el voto jurado de 1921, junto con su santuario nacional, templo votivo en la ciudad de San José. La piedad popular de nuestros pueblos es una realidad viva, donde se encarna la presencia de Dios en la fe del pueblo fiel y es un signo de esperanza que anima a nuestras comunidades a conservar su fe y sus tradiciones locales. Valoremos y cuidemos este precioso tesoro que posee una enorme fuerza evangelizadora y no las minimicemos, despreciemos o subvaloremos por pretendidas teologías de avanzada. La adoración eucarística, fuera de la misa tan fuerte en nuestras comunidades el día jueves con la hora santa, así como la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, particularmente los primeros viernes de cada mes con la práctica de la reparación, deben seguir fortaleciéndose y animándose entre los creyentes, pues son un oasis de fe y confianza en el amor de Jesús y nos permite capacitarnos a amar auténticamente a los hermanos, junto con Cristo, sobre las ruinas que nosotros dejamos en este mundo con nuestro pecado. Se nos llama a construir una nueva civilización del amor. Eso es, reparar como lo espera de nosotros el corazón de Cristo. La experiencia de la santidad entre nosotros es expresión del reinado de Cristo, el príncipe de la paz. Somos conscientes de muchas santidades ocultas que han dejado huella en la vida de las comunidades cristianas. Aquellos santos de la puerta de al lado, de aquellos que viven cerca de nosotros y son un reflejo de la presencia de Dios, o, para usar otra expresión, la clase media de la santidad. Así como algunos han pasado en el silencio,
Otros han sido reconocidos por la comunidad cristiana como modelos de vida por su fama de santidad, como la beata Sor María Romero Meneses, la sierva de Dios María Isabel Acuña Arias, Niña Marisa, Fray Casiano de Madrid y la señorita Carolina Dent. Estos miembros de la Iglesia nos recuerdan que es posible vivir como signos de Cristo en medio de los costarricenses y son referentes de bienaventuranza. En las causas de canonización de dos santos muy amados y reconocidos como San Juan Pablo II y San Carlo Acutis, Costa Rica ha tenido protagonismo por dos mujeres costarricenses que se han visto favorecidas con la gracia de una sanación física por su intercesión. Esta hermosa coincidencia nos mueve como país a seguir reafirmando la bondad del Señor y el poder de la oración de intercesión hecha con fe y confianza por intercesión de los santos. Así culminamos este segundo capítulo. Nos vemos en el tercer capítulo. Caminemos y trabajemos juntos por la paz. En la voluntad de Dios siempre. Fiat. Mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la puede dar, don que de cielo